Hoy nos adentramos en algunos de los mayores y más extraños misterios de la aviación. Desde el accidente más famoso de la historia de la aviación hasta el tipo que secuestró un avión y desapareció sin dejar rastro, estos son los 15 misterios de la aviación que le pondrán los pelos de punta. Número 15. La desaparición de Stardust. Comenzamos la cuenta atrás de hoy con un misterio que ha estado envuelto en un enigma durante décadas. Hace más de 75 años, un vuelo de British South American Airways desapareció en una tormenta de nieve en la cordillera de los Andes y nació la leyenda del polvo de estrellas. Ese era el apodo del avión lancasteriano que aparentemente se desvaneció en el aire. Lo cierto es que durante décadas no se pudo encontrar rastro alguno de la aeronave. Naturalmente, la gente empezó a cotillear. Los cotilleos se convirtieron en rumores. Y muy pronto las teorías conspirativas que implicaban a espías nazis huidos y oro robado alimentaron la imaginación de millones de personas. Es bien sabido que un gran número de nazis buscaron refugio en Sudamérica después de que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial. Y también es bien sabido que habían saqueado grandes cantidades de oro y tesoros de toda Europa. Y aunque estas teorías tienen algo de fundamento, no fue hasta el cambio de siglo cuando por fin pudimos obtener algunas respuestas. Y por ello, tenemos que dar las gracias a un par de aventureros argentinos que decidieron escalar el monte Tupungato. Durante su peligrosa caminata, encontraron restos de un motor Rolls-Royce, fragmentos de fuselaje y ropa blanqueada. Un equipo de recuperación fue enviado a las montañas y encontró restos humanos esparcidos por el lugar del accidente. Algunos de estos restos estaban bien conservados debido a los vientos helados. 5 de las 8 víctimas británicas han sido identificadas mediante pruebas de ADN. Número 14. La colisión del Überlingen en pleno vuelo. El lago Constanza, en el sur de Alemania, es un lugar contagiosamente romántico. Pero en 2002 también sería un lugar de tragedia al colisionar en pleno vuelo 2 aviones State of the Art. Se trata de una de las zonas más estrechamente reguladas de todo el mundo, y nadie podía prever que esto ocurriera. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El escenario, casi inimaginable, se desarrolló en plena noche sobre la localidad alemana de Überlingen, cerca de la frontera suiza. Toda la tripulación y los pasajeros fueron declarados muertos, elevando el número de víctimas mortales del suceso a 71. Pero aún no había terminado. Para empeorar aún más las cosas, el vuelo 2937 de Bashkirian Airlines procedente de Moscú, uno de los aviones implicados, transportaba niños a España en un viaje escolar organizado por la UNESCO. De los 60 pasajeros a bordo, 46 eran niños. Para empeorar aún más las cosas, perdieron su vuelo original porque el conductor del autobús les llevó accidentalmente al aeropuerto equivocado. Pero aún así, es difícil imaginar que en estos tiempos modernos, 2 aviones de primera pudieran chocar entre sí de esa manera. El otro avión implicado era el vuelo 611 de DHL International, que transportaba carga. Una amplia investigación posterior descubrió que la causa principal del accidente fueron varias deficiencias del controlador aéreo suizo. 2 años después del accidente, el controlador, llamado Peter Nielsen, fue asesinado. Fue un evidente acto de venganza por parte de Vitaly Koloyev, un ruso cuya esposa y 2 hijos murieron en el accidente, elevando a 72 el número total de víctimas mortales de esta tragedia. Número 13. Philippine Cessna 340A. Pero no siempre tenemos que remontarnos décadas atrás para encontrar tragedias. Este mismo año, el 18 de febrero, un avión Cessna 340 desapareció en Kamalig, Filipinas. El avión despegó de una pequeña pista de aterrizaje en el norte de la provincia de Isabela y al parecer se dirigía a Maconacon con 6 personas a bordo. Estos asuntos siempre se toman en serio, por lo que una unidad local, la Fuerza Aérea de Filipinas, la Guardia Costera de Filipinas, la Oficina de Defensa Civil y el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, se coordinaron en el esfuerzo por localizar el avión desaparecido y a las personas que iban a bordo. Lamentablemente, no pudieron hacer nada. Se encontraron el lugar del accidente y los cuerpos de los pasajeros y el piloto. Tras 43 días de búsqueda, los encontraron cerca del pueblo de Ditarún, con algunos restos colgando de los árboles. Según los expertos, el pequeño avión se había separado en varias partes, y no es un hecho aislado.
2 semanas antes, un helicóptero que transportaba a 5 personas se estrelló en aguas de Palawan. Y unas semanas antes, otro Cessna 340A se estrelló en las laderas del volcán Maya, al este de Filipinas. En enero, 2 pilotos de las Fuerzas Aéreas perdieron la vida durante un vuelo de entrenamiento. Sin duda fue un comienzo de año duro para la gente que volaba en Filipinas. Número 12. Desastre del Hindenburg. No hay forma de que pudiéramos hacer una lista de misterios de la aviación sin el accidente de avión más famoso de todos. La imagen del Zeppelin en llamas quedará grabada para siempre en la mente de millones de personas. Más tarde quedó inmortalizada en el nombre de la que posiblemente sea la mejor banda de rock and roll del mundo, liderada por Zeppelin. Pero aunque todos estamos familiarizados con el dirigible cayendo envuelto en gigantescas llamas, no mucha gente sabe realmente lo que ocurrió. Verá, en aquella época se trataba de la aviación más moderna, aunque eran globos gigantes, llenos de gas inflamable, básicamente un accidente a punto de ocurrir. En aquella época se consideraban seguros. El propio Hindenburg realizó 62 vuelos con éxito, 17 de ellos cruzando el Atlántico. Sin embargo, aquel fatídico día, el vuelo ya llevaba retraso y en su precipitación, el capitán cometió un error crítico. Se cree que hubo una fuga de las bolsas de hidrógeno y que la electricidad estática creada cuando las cuerdas tocaron tierra por primera vez fue la causa del incendio. Todo ocurrió momentos antes de que la aeronave estuviera a punto de aterrizar, lo que hizo que todo el suceso fuera aún más horrible. Aparte de la trágica pérdida de vidas, lo más destacado de este desastre fue que fue filmado. Por supuesto, hay quien piensa que no fue un accidente, sino un acto deliberado de sabotaje. La espantosa prueba hizo añicos la confianza en estos gigantescos dirigibles, y el accidente puso fin abruptamente a su era. Aún así, cruzar el Atlántico en una de esas bestias debió de ser una experiencia realmente estimulante. Número 11. La desaparición de Lady Be Good. La Segunda Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que se utilizó el bombardeo a gran escala como táctica para derrotar al enemigo. Las fuerzas aliadas contaban con enormes bombarderos propulsados por 4 motores, y estos podían asestar un golpe devastador. Pero hay un caso poco conocido en el que uno de esos bombarderos desapareció sin dejar rastro. Se trataba de un Liberator B-24 conocido como Lady Be Good. En 1943, el Lady Be Good era un avión recién construido. Se le asignó una tripulación de 9 personas y fue enviado a Libia para llevar a cabo bombardeos sobre Italia. El 4 de abril, estaba a punto de realizar su primera misión como parte de un escuadrón de 25 bombarderos. Los bombarderos tenían instrucciones de sobrevolar el Mediterráneo para dejar caer su carga sobre el enemigo antes de regresar a la base. La primera oleada contaba con 12 aviones y la segunda, incluida la Lady Be Good, con 13. Pero para cuando la segunda oleada emprendió el vuelo, una tormenta de arena se había levantado de la nada. 8 de los 13 aviones regresaron inmediatamente a la base, mientras que otros, incluida nuestra trágica dama, continuaron la misión. Cuando llegaron a Nápoles, las nubes eran tan espesas que no podían ver nada. De regreso, los aviones se separaron en la oscuridad y el Lady Be Good desapareció sin dejar rastro. No fue hasta la década de 1980 cuando sus restos, así como los de la tripulación, fueron encontrados en las profundidades del desierto libio. Al parecer, su sistema de navegación era defectuoso y acabaron estrellándose en el desierto. La tripulación intentó salir, pero finalmente el desierto pudo con ellos. Número 10. Desaparición del Skymaster. En la década de 1950, un avión que transportaba a 44 personas desapareció en algún lugar del territorio del Yukón. Su destino, así como el de sus pasajeros, sigue siendo un misterio a día de hoy. La búsqueda inicial de los mismos reunió a una flotilla de unos 98 aviones y alrededor de 7,000 personas, algo increíble incluso para los estándares modernos. Para empeorar aún más las cosas, 3 de los aviones de búsqueda y rescate se estrellaron en el intento. El avión que desapareció era un Douglas C-54D, también conocido como Skymaster. Se trataba de un enorme avión de transporte de la Segunda Guerra Mundial con una tripulación de 8 personas. Era capaz de transportar a 50 pasajeros. Extrañamente, cada uno de los 44 pasajeros llevaba un paracaídas.
Su ruta aérea iba de Anchorage a Montana, y era notoriamente difícil, sobre todo porque en esa época del año, en enero, el sol salía a las 10 de la mañana y se ponía a las 5 de la tarde. Después de eso, todo era oscuridad total. El operador de radio del jefe de espías se registró sobre un pequeño asentamiento llamado Snag, pero después de eso, no hubo rastro de ellos nunca más. Es decir, hasta que unos lugareños encontraron en 2017 una pieza verde y oxidada de equipo de avión destrozada. Si pertenece al Skymaster, es el único artefacto del accidente que se ha descubierto. Pero ha habido alrededor de 510 accidentes aéreos sobre el Yukon. De todos ellos, pocos se han recuperado, salvo 4 pecios, entre ellos el del Skymaster. Y el resto probablemente sigan ahí fuera, atrapados por el frío extremo y la naturaleza salvaje del Yukon. Número 9. El tigre volador. 12 años después de la desaparición del Skymaster y sus pasajeros, el mundo volvió a conmocionarse cuando el vuelo 739 de la línea Flying Tiger desapareció sin dejar rastro. Y de nuevo, ni lugar del accidente, ni restos. Nada más que preguntas sin respuestas y un montón de teorías conspirativas. Pero antes, indaguemos en la historia de este vuelo. Flying Tiger Line era una compañía aérea de carga fundada por un grupo de antiguos US, pilotos de las fuerzas aéreas. Obviamente, estos tipos sabían lo que hacían, y la compañía se estableció rápidamente como un actor importante en el nicho. Ningún destino estaba demasiado lejos, y en 1988, la compañía fue comprada por FedEx. Pero en marzo de 1962, el vuelo 739 estaba a punto de ponerse en marcha. El avión militar fletado, Lockheed 1049 Super Constellation, partió de la base Anderson de la Fuerza Aérea de Guam, rumbo a la base Clark de la Fuerza Aérea en Filipinas, con un total de 107 personas a bordo. Su destino final era Vietnam. Sin embargo, nunca llegaría. Se presume que el avión desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico Occidental. Nunca se encontró rastro alguno del mismo. Y aquí es donde la trama se complica, ya que otro vuelo de la Flying Tiger Line con conexiones militares desapareció el mismo día, dando lugar a especulaciones de juego sucio. Ambos aviones partieron el mismo día de la base aérea de Travis, en California. Naturalmente, hubo teorías sobre sabotaje o secuestro de aviones, pero nunca se encontraron pruebas que corroboraran ninguna de ellas. Número 8. Vivo, pero a duras penas. ¿Recuerda aquella película sobre gente que se estrellaba contra una montaña en los Andes y luego se comían unos a otros? Bueno, probablemente también recuerde que todo eso era cierto. La película se llamaba Alive, y en realidad está basada en la historia real del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, también conocido como el desastre del vuelo de los Andes. Se trataba de un vuelo fletado de un avión Fairfield FH-227D. Volaba de Montevideo, Uruguay, a Santiago, Chile. El avión se estrelló en lo alto de la cordillera de los Andes. Al parecer, el incidente se produjo cuando un piloto inexperto estaba al mando del avión. Se llamaba Teniente Coronel Dante Héctor Lagorara. Por alguna razón, el viejo Héctor pensó que había llegado a Curico y que era allí donde debían descender al aeropuerto de Pudahuel. Sin embargo, los instrumentos indicaban que aún estaban a 60 kilómetros del destino. Cuando Héctor inició el descenso, el avión chocó contra el pico de una montaña. Sin más, el avión perdió la cola en ambas alas. El accidente era inevitable. Después de que el fuselaje golpeara el suelo, se deslizó por un glaciar a una velocidad estimada de 350 kilómetros hora, estrellándose contra la nieve y el hielo. De las 45 personas que iban a bordo, la tripulación y 9 pasajeros murieron en el acto, y varios más poco después, debido a las graves heridas sufridas. Posteriormente murieron más personas debido a una avalancha y a las graves condiciones. Los 16 pasajeros restantes no tuvieron más remedio que comer los restos de los muertos para sobrevivir y finalmente fueron rescatados. Número 7. La bomba a bordo. Aunque muchas de las historias actuales incluyen especulaciones sobre sabotajes y bombas, el vuelo 21 de Canadian Pacific fue realmente destruido por una bomba, pero nadie sabe quién la puso ni por qué. El vuelo 21 era un vuelo nacional regular de Vancouver, Columbia Británica, a Whitehorse, Yukon, Canadá. El avión Douglas DC-6B
se estrelló apenas una hora después de la salida. Lo pilotaba un piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado John Jack Steele. Hacia las 3:40 de la tarde, el control aéreo de Vancouver escuchó 3 llamadas de socorro. Poco después, el avión cayó en picado hacia su desaparición. Se oyó una explosión en el lavabo izquierdo de popa que provocó la separación de la cola del resto del avión. Sin ella, la aeronave comenzó a descontrolarse y acabó estrellándose contra una zona boscosa. Nadie pudo sobrevivir a tal accidente y todos los 46 pasajeros y 6 miembros de la tripulación perecieron en el siniestro. Por desgarrador que pueda parecer, fue igualmente horrible para las personas que lo presenciaron desde tierra. Oyeron un fuerte estruendo y luego vieron cómo se desprendía la cola del avión y salían volando escombros antes de que cayera en picado. Más tarde descubrieron que los escombros eran en realidad pasajeros que estaban siendo succionados fuera del avión debido a la despresurización. Más tarde se determinó que se había encontrado una sustancia explosiva en los restos del avión. Nadie reivindicó la responsabilidad y nunca se presentaron cargos. A día de hoy, el vuelo 21 es el mayor asesinato sin resolver en suelo canadiense. Número 6. Una desaparición médica. De vuelta a los tiempos modernos al adentrarnos en la búsqueda de un avión de transporte médico que desapareció en Hawái en 2022, el C-90 Beechcraft King Air era operado por una compañía llamada Hawaii Life Flight. Era un avión de transporte médico y se dirigía a recoger a un paciente el 15 de diciembre. De repente, desapareció del radar frente a la costa de Maui con 3 personas a bordo. La Guardia Costera y la Civil Air Patrol iniciaron inmediatamente la búsqueda del vuelo, pero no encontraron nada. Según ellos, el avión desapareció al sur de Hana, que se encuentra en el lado este de Maui. Su última altitud reportada fue de alrededor de 5.000 pies. En algún momento después de las 9 p.m., el piloto informó tener problemas con el equipo de navegación, y eso fue todo. Al no estar seguros de la causa del incidente, la compañía suspendió inmediatamente todos los vuelos hasta que se resolviera la tragedia. Aunque se trataba de una decisión lógica, creó un gran problema para todos. Al parecer, Hawaii Life opera 24 horas al día, 7 días a la semana en todo Hawái, prestando un servicio inestimable a unos 10 o 15 pacientes diarios. Cuando dejaron en tierra los 7 aviones restantes de su flota, crearon un enorme vacío en el transporte médico. La suspensión de todos los vuelos interrumpió importantes servicios de vuelos médicos, así que el Estado se asoció con la Guardia Costera para proporcionar aviones a los pacientes que los necesitaran. La Guardia Nacional del Ejército incluso proporcionó helicópteros Black Hawk. Número 5. El vuelo 7 de Pan Am. Hablando de Hawái, hace 60 años, un transatlántico de lujo desapareció a medio camino entre San Francisco y Hawái. El Pan Am Flight 7 era un vuelo alrededor del mundo operado por Pan American World Airways. El avión en cuestión era el magnífico Boeing 37 Stratocruiser 1029. Aclamado como el mejor avión comercial del mundo, tenía incluso un majestuoso nombre de Clipper romántico de los cielos, pero su último vuelo fue cualquier cosa menos majestuoso, ya que en el accidente murieron los 36 pasajeros y los 8 miembros de la tripulación. Nunca se recibieron informes por radio de averías o emergencias por parte de la tripulación. Pero 9 horas después de su última transmisión por radio, todo el mundo sabía que se habría quedado sin combustible. Sin embargo, seguía sin aparecer por ninguna parte. Bajo la suposición de que el avión podría haber sobrevivido al aterrizaje en la superficie del océano, la Guardia Costera lanzó lo que se convertiría en la mayor operación de búsqueda y rescate en el Pacífico hasta ese momento. Lamentablemente, lo único que encontrarían fueron los cuerpos de 19 víctimas y trozos del avión. Las investigaciones sobre el accidente no aportaron ninguna respuesta. Entonces se lanzaron teorías sobre sabotaje, incendios durante el vuelo por falta de mantenimiento e incluso un impacto de meteorito. De nuevo, nunca se encontraron pruebas de ninguna de ellas. Una teoría se centraba en un pasajero en particular que tenía una enorme póliza de seguro de vida. Número 4. D.B. Cooper. Este es uno de mis misterios de aviación favoritos de todos los tiempos. No hay víctimas, no hay accidente de avión, solo hay un tipo que cometió un audaz robo y luego engañó al mundo desapareciendo de la faz de la tierra. Póngase el cinturón, porque este es un viaje endiablado.
Imagínese la víspera del 24 de noviembre, allá por 1971. La gente de todo Estados Unidos luchan por llegar a casa a tiempo para la cena de Acción de Gracias. En Portland, Oregón. Dan Cooper compró un billete de $20 para el vuelo 305 con destino Seattle-Tacoma. Lo que nadie sabe es que está a punto de secuestrar el avión. En aquella época, había poca seguridad en los vuelos nacionales, por lo que cualquiera podía llevar un cuchillo o incluso una pistola. Vestido como un hombre de negocios, se sienta en la parte de atrás y pide bourbon con hielo. Poco después del despegue, entrega una nota a la azafata en la que le dice que tiene una bomba y que quiere que se siente con él. Luego abre una maleta que aparentemente contenía una bomba y amenaza con hacer estallar el avión a menos que se cumplan sus exigencias. $200,000 en una mochila y 4 paracaídas. El avión aterriza en un lugar apartado de la pista. Los pasajeros se marchan, inconscientes del peligro que corren, y Cooper consigue su dinero. El avión despega de nuevo, esta vez con destino a Ciudad de México. Y a 10,000 pies de altura, salta, para no volver a ser visto ni a saber de él. Ahora, o D.P. Cooper consiguió vivir su vida en abundancia, o sus restos siguen colgados de un árbol en algún lugar. Prefiero pensar que es lo primero. ¿Y usted? Número 3. Sin rastro. En 1973, el capitán Arroyo de Silva estaba al mando de un Boeing 707 que se estrellaría en París, matando a 123 de las 134 personas que transportaba. En 1979, tras más de 23,000 horas de vuelo registradas, pilotaría un 707 por última vez y desaparecería sin dejar rastro. Desaparecería en ruta desde el Aeropuerto Internacional de Narita, en Japón, a Los Ángeles. El avión de carga despegó en algún momento alrededor de las 8:23 p.m. Unos 20 minutos más tarde, estableció su último contacto por radio a unos 200 kilómetros de Tokio. La tripulación debía volver a llamar por radio a las 9:23, pero no lo hizo. Ahora bien, o bien hubo un misterioso accidente que provocó que el avión se estrellara y nunca se volviera a encontrar, o tal vez el capitán de Silva y su tripulación tenían otra cosa en mente. Verá, la carga incluía 53 cuadros de Manabu Mabe, un famoso pintor brasileño de origen japonés. Sus cuadros formaban parte de una exposición en Tokio que estaba a punto de regresar a casa. La colección fue tasada en unos $1,2 millones, suficiente para hacer reflexionar a cualquiera sobre sus opciones profesionales. Y sin más, volvemos al terreno de los cotilleos y las teorías de la conspiración. Pero siempre que no hay respuestas claras a los misterios, eso es lo que pasa. Número 2. El vuelo fantasma griego. Imagine ser piloto de un caza F-16 enviado a investigar un avión comercial. Actuando de forma extraña, vuela junto a él y tras fallar las llamadas por radio, decide acercarse para verlo más de cerca. Ves al copiloto desplomado como si estuviera durmiendo. Comprueba las otras ventanillas y se da cuenta de que todos los pasajeros también se han desmayado. Sin nadie al timón, es obvio que este avión se va a estrellar, posiblemente matando a cientos de personas más en tierra. ¿Qué hace usted? Lo crea o no, esto es exactamente lo que le ocurrió a Helio. El vuelo 52 se dirigía de Chipre a Praga con escala en Atenas. Antes de darse cuenta de lo que ocurría, los dos pilotos del caza vieron que alguien se movía en la cabina. Era el piloto. No dijo nada, solo hizo un gesto con la mano, y el avión empezó a descender, estrellándose finalmente y llevándose la vida de sus 121 pasajeros y tripulación. Fue el accidente de aviación más mortífero de la historia de Grecia. Resultó que el avión había sido revisado en un vuelo anterior. Para probarlo, un ingeniero puso el sistema de presurización en manual y no lo volvió a poner en automático. Se suponía que la tripulación debía advertirlo y rectificarlo, pero no lo hizo en 3 ocasiones distintas. Esto hizo que el avión no estuviera presurizado durante el vuelo, lo que provocó que todos sufrieran hipoxia. Siguieron un montón de demandas contra Helios y Boeing, pero nada pudo compensar la trágica pérdida de la vida. Número 1. Punto de tinta nuclear 59. Obviamente, cuando un avión militar desaparece, puede ser motivo de preocupación, pero cuando un avión militar desaparece transportando no 1, sino 2 núcleos nucleares, es cuando deben saltar todas las alarmas y silbatos. Bienvenidos a la historia del B-47 Stratojet, nombre en clave Inkspot 59. Para ser justos,
203 B-47 se estrellaron durante los años de servicio del avión, la mayoría de ellos en un lapso de 5 años. Así que cuando desaparece uno, no es tan sorprendente. La historia de esta desaparición es extraña. El 10 de marzo de 1956, 4 B-47 despegaron de una base del ejército en Florida con destino a Marruecos. Sin embargo, solo el avión que transportaba 2 cápsulas nucleares desapareció. Los bombarderos tuvieron que ser repostados en pleno vuelo 2 veces debido a su corta autonomía. El primer repostaje fue exitoso. Descendieron a una altitud de crucero y se encontraron con 4 aviones estratotanque KC-97, los cuales proporcionaron combustible. El segundo repostaje estaba a punto de producirse sobre el estrecho de Gibraltar, pero esta vez el tiempo empeoró con un montón de nubes rondando. Aún así, los 4 bombarderos mantuvieron el contacto por radio en todo momento. Por eso fue tan sorprendente cuando descendieron a altitud de crucero y se dieron cuenta de que el Inkspot 59 había desaparecido. Un minuto estaba allí, al siguiente, ni rastro. Aún así, después de todos estos años, no se encontró ni una tuerca ni ningún resto. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Gracias por vernos y hasta la próxima.